Bueno, bienvenidos a este webinar en el que hablaremos de los espacios pequeños, especialmente las casas pequeñas, apartamentos tipo loft, en donde se van a llevar un montón de ideas, de entender cómo funcionan los espacios. Vamos a hablar también de mobiliario multifuncional que nos puede ayudar bastante. Claramente tips de organización para ti, si vives en pareja también para tu pareja. Y en conclusión, hablar de este estilo de vida que algunas personas lo han hecho porque quieren y otras porque les ha tocado. Hoy tenemos una invitada que nos va a acompañar a hablar sobre todo la primera parte, que es todo el tema de los espacios. Es Diana Osorio. Hola, ¿por ahí estás? Hola, hola a todos. Bueno, Diana es arquitecta, también interiorista y está enfocada mucho en la sostenibilidad. Entonces, la primera parte nos vas a ayudar bastante para hacer esa lectura de los espacios y ya más adelante podemos ver. Muchas de las referencias que vamos a estar mostrando son enfocadas en las tiny houses. No sé si algunos ya conozcan ese concepto, que son las casas pequeñas. ¿Qué son casas pequeñas? Eh, Casas pequeñas rodantes que hoy en día se están poniendo muy de moda en lugares como Australia, Estados Unidos, y que llevan a todo un movimiento de estilo de vida. Creo que esas fotos de referencia que vamos a mostrar nos van a servir muchísimo para entender los conceptos de los cuales vamos a hablar. Entonces, mucha imagen vamos a tener y también si tienen alguna pregunta pueden ir haciéndola en el WhatsApp y de manera simultánea la idea es que podamos responder todas esas dudas que tienen. Bueno, comencemos entonces hablando de los espacios pequeños. Estos mini espacios donde convivimos con personas, donde tenemos que comer, dormir, trabajar, cocinar, que tienen un montón de zonas donde podemos realizar diferentes actividades, pero que a veces generan conflicto, sobre todo por el orden, por todo lo que tenemos. Entonces, comencemos. Diana, hablemos un poquito sobre esa transición de cuando comenzamos a tomar la decisión, listo, me voy a mudar y la gran mayoría de personas lo que les sucede es pasan de un lugar grande a un lugar muy limitado. ¿Qué aspectos habrían que tener en cuenta para esa transición a un lugar pequeño? Pues lo primero es que gran decisión, ¿verdad? La primera es mudarse a un lugar más pequeño, sea forzado, como que ya tengo que mudarme, o ya voluntariamente quería mudarte, es de tomar decisiones de qué cosas vas a trasladar a ese nuevo espacio más chiquito. Entonces, es las decisiones de qué te vas a quedar, qué cosas vas a donar, qué cosas vas a regalar y tomar esas decisiones con los muebles, con la ropa tuya, con todos los objetos que tú tienes, que aunque uno se da cuenta de cuántas cosas uno tiene ya cuando se muda uno, entonces ya es todo un proceso. Entonces, esa es creo que la primera etapa de mudarse, uno tomar esas decisiones grandes. La segunda es las proporciones de los muebles, porque digamos, si tú ahorita estás viviendo en un espacio de 100 metros cuadrados y te vas a uno de 25 o uno de 50, esos muebles probablemente no van a caber en esos espacios. Los muebles me refiero, digamos, a los muebles grandes, en el sentido de los sofás. Espero que la cama quepa ahí también adentro, porque también los cuartos se reducen. Em, entonces, esos muebles tienes que aprender a
dejarlos ir, venderlos o comprar unos que sean ya adaptables al espacio que tengas y no tener el sofá gigante con la sala súper chiquita porque no va a coordinar bien y te va a ocupar espacio que necesitas más espacio y rendir ese espacio. Entonces es preferible tener un sofá que se que tenga ese tamaño proporcionalmente de la sala que tengas en ese nuevo apartamento que un sofá gigante. Entonces, tener esas proporciones de los espacios versus los muebles que vayas a traer y como te dije, la decisión es de cuáles muebles traer y las proporciones de los muebles también. Claro. Entonces, tener muy en cuenta que hay muchas posibilidades las cuales podemos tener ya existentes en nuestro hogar y pasarlas a ese nuevo espacio, pero que no todo funciona. Tal vez nos gusta mucho ese sofá en L, pero al mirar las proporciones en equilibrio no funcionan mucho y tener un sofá bastante grande ocuparía el espacio de otras áreas que deberían ser valiosas, digamos, o la cama, o el estudio, o un lugar de escritorio. Me parece importantísimo este punto, que a veces es muy obvio, pero no nos damos cuenta y he visto ese error constantemente en espacios que no necesariamente son pequeños, sino apartamentos promedio, normales, que a veces hay una desproporción de esos mobiliarios haciendo que se reduzca el nivel, el espacio donde uno puede caminar y también la sensación de ahogo puede llegar a generarse con frecuencia. Perfecto. ¿Hay algún otro aspecto aquí que habría que tener en cuenta a la hora de hacer este proceso de mudanza? Pues aparte de tomar las decisiones, em, yo lo sugiero es ponerlas también en zonas. Entonces, ¿cuál es la zona que más vas a usar? ¿Cuál es la zona? Y cuando me refiero a zonas es, digamos, tipo actividades, mirar tu rutina diaria y mirar como qué actividades en realidad usas normalmente, diariamente, en sentido si usas más la sala, si usas más tu escritorio en tu oficina y qué prioridades tienes en esas zonas. Por ejemplo, si tú eres una persona que trabajas en casa, necesitas una zona específicamente con un escritorio fijo, con una silla fija em, para crear esa oficina. Y no vas a mezclar la oficina con el comedor o con cualquier otras cosas porque necesitas esta zona fija. Entonces, es tener lo de las zonas y cuáles zonas los que más usas, tenerlas como prioridad y después mirar a ver cómo mezclar esas diferentes zonas que no usas tanto o que usas, pero no son tan prioridades como las otras zonas. Claro. Entonces, las prioridades entre zonas versus y también la rutina. Entonces, ¿cómo es tu rutina? Te despiertas en la mañana, necesitas espacio alrededor de tu cama o necesitas un closet un poquito más grande para, no sé, arreglarte. Entonces, mirar tu rutina diaria versus el espacio que necesitas y cómo adaptas el espacio versus la rutina que tú tienes ya instalada y no vas a cambiar tu rutina por el espacio, Claro. sino el espacio por la rutina. Y ese punto es importante porque cuando llamamos o prestamos el servicio de un arquitecto o de un diseñador de interiores, eh, a veces pensamos que solamente el aspecto físico y decorativo el cual nos van a complementar y no es así. Un diseñador lo que ayuda y analiza muy bien es tus actividades. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde te gustaría hacer? Si vas a trabajar, a hacer un teletrabajo,
Si vas a realizar alguna rutina en la cocina muy específica para poder distribuir los diferentes zonas a esas actividades diarias. Por ejemplo, en esta foto que vemos que es de una tiny house, podemos ver algunas zonas bastante determinadas para las actividades, ¿bien? De las cuales una de las actividades está el vestirse o el almacenar cierto tipo de elementos. Entonces, vemos cómo el mismo mobiliario fue diseñado para esa intención, ¿bien? No es dónde pongo la ropa mientras que está limpia y ya cuando no la voy a utilizar, dónde la pongo o cuando está sucia, dónde ubico esas diferentes zonas en los espacios que son limitados. Es algo que ustedes deben tener muy en cuenta a la hora de empezar a distribuir. Yo les voy a mostrar aquí, bueno, ahorita hablamos de eso, les voy a mostrar las diferentes opciones que pueden existir a la hora de transformar un espacio. Este es un apartamento en el que viví, que era de 46 metros cuadrados. Y en esta zona se realizaban 5 actividades, ¿bien? ¿Cuál era la primera? Era nuestro lugar de trabajo, nuestro espacio de trabajo, ¿bien? Otra actividad era también donde nosotros almorzábamos, cenábamos o desayunábamos. Van 2. Otra actividad era la zona social. Si llegaban invitados, ¿dónde podríamos ubicarlos? Y lo que era antes para 4 personas se convirtió para casi 10 personas. ¿Bien? ¿Qué otra actividad? Pues imagínense, ese sofá era un sofá cama, el cual si alguna persona se quería quedar esa noche, podía quedarse. Y sucedió varias veces. Y claro, mientras que uno podía salir a desayunar, una persona estaba durmiendo. La quinta no recuerdo cuál es, pero sé que había una quinta en donde todas estas actividades eran en una sola zona y estábamos hablando de un mobiliario multifuncional, en donde se adaptaba a la necesidad de cada ocasión. Poder conseguir eso dentro de los espacios tuyos ayudarán muchísimo a que fluya las actividades, ¿bien? A que también el orden va a ser clave en esto, en dónde voy a poner las cosas cuando están activas e inactivas, que eso lo hablaremos más adelante. Perfecto. Hablemos algo que me encantaría es trabajar y es que otro mobiliario nos puede ayudar bastante a fortalecer como esa privacidad o esas barreras que uno a veces necesita. Pues como ven en las fotos, entonces hay como varias opciones en el sentido de vertical y cómo aprovechar como ese espacio más pequeño, entonces no es tanto de poner otra pared porque este va a ver mucho más pequeño, es más de crear esos espacios verticales, como en la foto a la izquierda, es más traslúcida. Entonces sabes que hay otra cosa más para allá, otra zona más para allá. Entonces es como dividir esas zonas y igualmente tienes almacenamiento ahí mismo. Entonces hace la función de dividir y hace la función de almacenar más cosas. En la foto de la derecha hay unas varias. Entonces la primera es una pared con mitad de pared. Entonces ahí puedes dividir, digamos, la sala versus el comedor que está en el otro lado. Y tienes esa división. Algunas veces también los muebles, los mismos muebles, como el mismo sofá, también puede dividir esos dos espacios. La otra es tener una pared que no llega hasta el techo. Okay. Entonces, que ahí ven también en la foto, que no llega hasta el techo, entonces así no te sientes así tan claustrofóbico y da un poquito más de aire al espacio. Excelente, excelente. Aquí les voy a mostrar otras fotos
de esas divisiones. ¿Por qué estamos hablando de divisiones? Aquí hay un punto que Diana habla supremamente importante y es como cada espacio cuenta, cada mobiliario, de ser posible, debería tener una segunda actividad, un segundo rol. Si estamos hablando de una biblioteca para poder depositar algunas cosas que tenemos, también puede generar y ayudarnos a crear esa barrera visual, física, auditiva, que nos permite separar un espacio del otro. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en los apartamentos tipo loft, ese es uno de los problemas más grandes, que como todo es una unidad, si la persona está durmiendo y le llega visita de trabajo a la pareja, ¿cómo hacemos para recibirlos? Generar de cierta forma barreras que puedan llegar a separar dos ambientes en un momento temporal o permanente nos ayudan muchísimo. Un problema que existe es el tema de la luz. Si yo pongo una barrera física gigante, vamos a hacer que la otra mitad de nuestro espacio quede totalmente oscuro. Entonces, así como nos cita Diana, poder crear muros a media altura o poder crear estos espacios, aquí en este caso es una biblioteca que también hace que entre la luz, estas barreras de madera o de vidrio nos pueden ayudar y favorecer bastante. Estamos hablando ahorita de los espacios en general, cómo ser tratados. También pueden existir otras opciones para generar un espacio de amplitud. Ya hemos hablado del mobiliario proporcionado, de saber escoger cuando nos mudamos esta clase de mobiliarios. Hemos también hablado de tener en cuenta la multifuncionalidad de estos y esas barreras divisorias que nos pueden ayudar y tener la doble función. Hay algunos aspectos de orden de pronto más técnico, como puede ser el color o la luz, que tú puedas sugerir. Pues en general, creo que es un poquito semi-obvio, es, digamos, si tienes una ventana grande, sea en la sala, en tu cuarto, donde sea, va a entrar mucha más luz y va a crear ese ambiente más grande y más amplio. También los colores claritos o los colores pasteles también hacen que el espacio se vea mucho más grande. Obviamente puedes poner ahí algunos colores, pero tampoco es poner una pared negra, pintar una pared negra porque se enchica el espacio. Correcto. El tema de la luz y de los colores de manejo es muy importante. Me gusta mucho esta clase de fotos porque estamos viendo tonos oscuros dentro de la paleta de colores, pero no es que porque me guste el azul oscuro voy a poner todo de azul oscuro. Si generamos ese equilibrio y nos ayudamos con tonos claros, como puede ser el blanco, el beige, el gris, generan ese contraste que queremos para que resalte lo que realmente nos gusta. Y creo que eso es un aspecto que ustedes podrían tener en cuenta cuando vayan a conseguir un mobiliario. Excelente. ¿Habría algo más que hablar para antes de pasar al segundo tema, que son lo que creo que por lo cual llegaron muchos, que es el mobiliario multifuncional? Pues yo quería hacer un semi paréntesis y era de también uno piensa de cuando uno se muda y todo eso, pensar en lo que uno tiene, en el sentido de todas las cosas que tú tienes y dejar algunas cosas, como les dije antes, como que no cabe, o digamos, liberar esas otras cosas que no usas casi. Pero también pensando en cuánto espacio necesitas de almacenamiento. Almacenamiento. Almacenamiento, sí. Correcto. Entonces, necesito, digamos, como acá tienen varios cajones, tienen varios muebles que almacenan esas cosas que necesitan, pero también no es que necesitamos todo el espacio para este propósito, sino tener en consciente de cuáles cosas son las que en realidad tienes y no solamente tener más muebles para poner más cosas. Correcto, correcto. A ver, les mostramos.
Bueno. Antes de pasar a los mobiliarios, tenemos que hablar sobre el aprovechamiento de las alturas, que es algo clave, clave, clave. Cuando estamos hablando de diseñar espacios pequeños, tenemos que tener muy en cuenta que nosotros no solamente tenemos que verlo como un metro cuadrado. Cuando las personas me preguntan, es que tengo un espacio de 26 metros, de 48 metros, ¿qué puedo hacer? Lo primero que yo les pregunto es, ¿cuánto hay de altura? Hay que ver es el metro cúbico que ustedes tienen. Bien, para empezar a ver no solamente de la altura de los ojos para abajo, sino de la altura de los ojos para arriba y sacarle ese potencial tan grande que tienen. Aprovechar paredes, ¿listo? O dentro de los mismos espacios, dentro de los cajones o gabinetes, las alturas para que les quepa la gran mayoría de cosas y podamos optimizar de la mejor forma estos espacios, ¿bien? Aquí vemos unos ejemplos, no sé, Diana, si te gustaría hablar de ellos. Pues otra cosita que quería comentar, añadir, era aparte de solamente aprovechar también lo del piso, aprovechar el espacio del piso, aprovechar el espacio vertical, pero también el techo. Y yo sé de que hay algunas cosas que uno no puede hacer, pero también uno puede em, hacer más espacio en el techo para guardar más cosas o jugar también con el techo, que siento que muchos no aprovechan y solamente lo dejan así plano, pero también lo pueden usar. Ok, ok, perfecto. Quiero que se les quede en la cabeza esta foto de la derecha y esta foto de la izquierda, porque cuando lleguemos a organizadores voy a hablar mucho de esto. Listo. Aquí, como profesional de diseño de mobiliario, voy a hablarles algo muy claro. Y es que a veces cometemos el error de buscar mobiliario multifuncional que a veces se parece y surge el mismo efecto de una navaja suiza. Me imagino que muchos de ustedes acá conocen a alguien que tiene una navaja suiza. Yo les voy a preguntar, ¿cuántas opciones de uso tiene? ¿10, 12, 6? Ahora les pregunto, ¿cuántas de esas opciones se han utilizado? ¿Y se utilizan a diario, cuando están en un viaje? ¿Cuánto? Probablemente una o dos. Bien. Si empezamos a adquirir mobiliario de ese tipo que se convierte en una, dos, tres, cuatro, cinco opciones, vamos a utilizarla para una o dos máximo, ¿bien? Entonces, y lo peor es que va a ser la mesa chueca, o perdón, la mesa no resistente, que luego se transforme en silla chueca y que luego sea el cuadro para pintar, pero que no pinta bien o que pinta solamente con estos tipos de marcadores y así. O sea, no abarca mucho y en realidad trabaja poco. Si logramos entender qué propósitos por los cuales lo estamos buscando, tenemos más claridad. Básicamente hay dos opciones para poder transformar y comprar un mueble multifuncional en espacios pequeños. La primera doble función que puede haber es, la primera función, digamos, en este caso es una mesa de sala, y la segunda es de almacenamiento. Cuando estamos trabajando, lugares de almacenamiento nos van a servir muchísimo. Ahora, no es que todo lo que vayamos a comprar en nuestra casa va a ser de almacenamiento, porque nos vamos a encargar de guardar cosas que hasta pueden llegar a ser innecesarias. Entre más espacio tengamos, adivinen qué pasa. Más cosas vamos a poner y vamos a empezar a llenar. Aquí estamos hablando, y este webinar es especial para espacios pequeños, pero me he dado cuenta que debería ser uno para espacios grandes, porque es que las dolencias que tienen en esos lugares son de otra índole, ¿bien?
que a nosotros nos pasaría con total tranquilidad si estuviéramos en un espacio grande. En los espacios pequeños, entonces, ¿qué mobiliario nos puede servir? Un mobiliario que se adapte o a cumplir una segunda función de almacenamiento o una segunda función para la cual fue creada. Puede ser aquí podemos ver como un tema como de sofá que se extiende en una cama. Estamos viendo dos funciones básicas. ¿Bien? Otra opción, una cama que aquí adentro tiene lugar de almacenamiento. Claro, ¿no? Otra opción, tenemos una mesa para comedor que se transforma, una mesa de sala a mesa de comedor. Lo que varía es la altura, ¿bien? Igual, muy parecida a la anterior que mostramos. Aquí nos pregunta Carolina que la mesa que mostré la vez pasada, ¿dónde se consigue? Esa mesa tiene una historia, y esperaba que no me la preguntaran, que es una mesa que yo fabriqué, que yo hice de un diseño francés que me encantó. Les quedo debiendo el nombre de la empresa. No, en el Instagram de Viento del Este, si bajan, ahí yo muestro y hablo sobre esa mesa que se transforma. Cuando la vi me fascinó y quería entender la estructura de esto. Entonces creé un prototipo que al final se convirtió en un modelo a escala 1:1 y al final yo dije, estas patas están hermosas, pongámosle una base, compré una basecita y la creé. No lo produzco por respeto al diseño que hay de ahí, pero me encantó entender ese proceso para rescatar esas ideas, esa geometría y poderla trabajar en futuros diseños adelante. Entonces, eso es muy bonita, pero esta, digamos, que podemos ver acá es, abajo les estoy dejando todas las referencias de los lugares donde los podemos encontrar. Mientras tanto, ¿alguien tiene alguna pregunta por ahora? Es que yo aquí el problema es que no los puedo ver casi. Sé que están ahí, pero no los puedo ver casi. ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, si hay, con gusto. Listo. ¿Qué otras opciones tenemos de mobiliario? Estas. ¿Tú quieres hablar algo de mobiliario? Pues como te digo, que honestamente siento de que los espacios pequeños, uno tiene ese concepto de que, "Ay, ¿dónde voy a guardar todas mis cosas?" Y es como que hay espacio para todas tus cosas, pero también no dejar ese espacio vacío para poner más cosas, sino tratar de llenar todas las cosas que tienes ya. O sea, si hablamos del mobiliario en sí, por su función, tenemos que ser conscientes que a veces por querer crear un lugar, un espacio donde guardar cosas, terminamos guardando cosas que realmente no necesitamos. Bien, eso es lo que yo hago en las asesorías en muchas ocasiones, cuando la gente, porque a veces pasa que organizamos y optimizamos tan bien que quedan sobrando 1 o 2 cajones. Bien, y yo les digo, vamos a hacer estratégicamente, vamos a poner o una colcha grande, o sea, vamos a almacenar algo que sea un poco absurdo o con una caja, la misma caja pero al revés, para que ocupe más espacio, algo absurdo, para que no sea ese lugar instintivo donde querramos guardar las cosas por pereza o porque no quiero pensar y que se vuelva en el típico cajón del desorden, ¿sí? Por eso tenemos que tener y ser muy precavidos. Miren, cuando estamos hablando de espacios pequeños, cada espacio, cada centímetro cuenta. Entonces, cosas como estas son wow, increíbles, que nos encantaría tener, pero la pregunta es, ¿realmente lo necesitamos? Esta doble función me gustaría analizarla de este mobiliario con ustedes. Porque vemos que es una cama que se convierte en lugar para la sala, ¿bien? Y que esa misma mesa se puede transformar en una más grande. Si analizamos bien, que deberíamos entender que si yo estoy durmiendo, no podría la otra persona atender visita, ¿bien?
Hay algunas de este tipo que es, si yo estoy durmiendo, no podría trabajar en mi escritorio, porque algunas se transforman en escritorio. ¿Es eso real para las actividades que ustedes vayan a tener solas o acompañadas? Bien. Porque de nada me sirve tener esta super cama multifuncional si yo, mientras que mi pareja duerme, yo tengo que trabajar. Pero es que no, entonces o dormimos o trabajamos. ¿Bien? Cuando se mezclan esas dos actividades que a veces necesitamos que sean simultáneas, debemos pensar muy bien nuestro espacio. Vamos a ver si tenemos más fotos de referencia. No. Entonces continuamos con esta. Esta me encanta porque es de unas personas, un Atlas Vans, es un estilo de vida donde crean un hogar temporal o permanente de que todo cabe en una van, chicos, o sea, tenemos los dos puestos de el copiloto y el conductor y de resto todo está atrás. Entendemos el valor del mobiliario, que si queremos una cama necesitamos un lugar de almacenamiento, que si voy a trabajar necesito que no esté la cama. Aquí nos ponemos creativos y sé que logramos encontrar esa respuesta. Si ustedes me hacen saber a través de este chat qué tipo de mobiliario estarían buscando o creen que necesitarían, podemos ayudarles aquí a reformular, a estructurar y a pensar si realmente lo necesitan o no, o qué soluciones en el mercado pueden encontrar. ¿Bien? Bueno, ya vamos, ya se está pasando el tiempo, ahora voy a pasar a la parte de la organización, que es como el fuerte. Aquí estas camas son súper famosas, les voy a hacer una invitación, esto es top secret. La próxima semana en Instagram, las historias, voy a estar mostrando el recorrido de de diferentes empresas colombianas que hacen estos tipos de mobiliario. Entonces, si quieren, pueden estar atentos para verlos, porque así como a la gente le encanta que yo vaya a los diferentes almacenes de cadena a mostrar organizadores, voy a mostrar el mobiliario que pueden encontrar. En espacios pequeños, el orden es tu aliado sí o sí. Y tiene que estar todo estrictamente pensado. Estos son los 6 tips que les voy a dar así fácil a la carrera. Primero, el proceso de depuración es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo que no nos sirve ni utilizo, ¿qué hago con eso? La mejor recomendación es salgamos de esto, por lo menos del espacio en el que estamos. Aquí, hablando con Diana en algún momento, estábamos citando las personas que viajan, que son mochileros, o que han tenido que viajar y saben que es poner tu vida en 23 kilogramos, ¿sí? O sea, tu vida, que de pronto he tenido que vivir en otro país y nada más me dejaron 1 o 2 maletas, ¿sí? ¿Qué guardo? ¿Cuál es lo indispensable? Aquí la base no es tanto el volumen, sino el peso. Bien, cuando hago organización de maletas o enseño y doy tips, les digo que hay 2 variantes, el volumen y el peso. Por mí yo podría meter todo, pero es que yo también tengo un límite, que no es el volumen de la maleta, es el peso. Aquí, lo que no nos sirve en un espacio que va a estar tan limitado va a ser sagrados. Yo me sentía súper orgullosa viajando con una maleta, esas chiquitas, de rueditas por toda Europa, cuando me vino a contar una amiga que viajó fue con una mochilita más chiquita. Es que ni siquiera tenía pijama. Yo decía como, oh, ¿de verdad? Donde si tú tienes el corta uñas y ves que ya vas en la mitad del viaje y no lo necesitas, chao, porque es un espacio para algo que sí puede servir. ¿Mm? Lo mismo podemos dimensionarlo con nuestros espacios. Podemos sacarle provecho a ese mobiliario que de pronto es muy engorroso y transformarlo, o sea, ser creativos y transformar lo que podría haber sido una mesa de noche, lo podemos transformar en otras cosas. Entonces, básico, quedarnos con lo que necesitamos. Segundo tip, todo tiene que tener un hogar y eso va para las parejas. No es que yo organicé, yo ya sé dónde quedó todo. No, es un trabajo en equipo. Y creo que si estamos hablando de espacios pequeños, tenemos la suficiente
certeza de acordarnos de la gran mayoría de los lugares donde estamos guardando. Si los zonificamos por medicamentos, tecnología, ropa, cocina, nos va a quedar más claro. Cocina, qué cosas de la cocina y en dónde va a quedar ubicado. Clave, clave, clave que ustedes tengan en cuenta es que todo tiene que tener un lugar, vamos a asignarlo, ¿bien? Y cuando lo utilicemos, pues le sacamos provecho y cuando no, lo vamos a depositar en ese mismo lugar. No va a ser engorroso porque estamos sugiriendo poner un lugar que sea pensado, es decir, visible, de fácil acceso, que se pueda aprovechar. Algo clave que les voy a explicar acá y es un tip de organizadora, que es tener en cuenta el momento activo e inactivo de mi objeto. Les voy a mostrar aquí una foto con un ejemplo. Esto también era la casa anterior que tenía. Y estos son unos individuales. Pero claro, una cocina chiquitica que era menos de 2 metros con 2 fogones. Podrán imaginársela. Yo que iba a comprar individuales para la mesa, o sea, esto era demasiado fancy, o sea, demasiado glamuroso poder tener individuales para poner en la mesa. Pero ¿qué pasó? Traté de transformar ese momento activo, ¿listo? Y cuando era inactivo, ¿dónde lo ponía? Pues es que me parecían tan lindos que dije, pues voy a ponerlos de decoración, ¿bien? Y esa era una zona de la cocina que logré hacer que se viera más libre porque aproveché la pared. Entonces ahí ubiqué esas cosas y en algunos momentos en que necesitábamos cocinar o era un momento activo, se corrían y se utilizaban y se volvían a guardar. No había ningún problema en esto, ¿bien? Si buscamos momentos de activos, inactivos, ustedes ya pueden llegar a ser muy creativos. Otro ejemplo que les tengo, quiero que vean aquí porque les iba a traer el ejemplo, pero se me pasó. Quiero que vean este mobiliario. ¿Sí ven estos cojines? ¿Sí lo tienen ahí claro? Uno de los cojines por dentro tenía una cobija. Ah, ya me acuerdo del quinto, ya. La quinta funcionalidad que había ahí era donde están, al otro lado de la pared estaba el televisor. Pues era el lugar donde uno veía televisión. Entonces abría el sofá o desde ahí mismo me acostaba y podía ver la televisión. Necesito una cobija, adivinen dónde la tenía. Dentro del mismo lugar, no solo los lugares de inactividad tienen que ser cajas, contenedores, para ponerlos debajo de la cama u otras cosas. Pueden ser los mismos objetos diarios que trabajen ustedes mismos, o sea, que trabajen a diario. En este caso, la funda de este cojín, la masita por dentro era, que se rellenaba, no era el relleno, le saqué el relleno y chao relleno y guardé una cobija. ¿Bien? La otra sí tenía el relleno porque necesitaba recostarme en algo mientras estaba en esa actividad. ¿Bien? Esta clase de ideas les puede funcionar mucho. Otro tipo de productos, cuando es el recogedor, ese típico recogedor que se puede doblar y se puede guardar al lado de la nevera así compacto y que cuando lo utilizo lo puedo abrir, también funciona. Y rectificar que sí funcionen, o sea, que realmente cumplan las dos funcionalidades y no que termine siendo algo que no sirve y que no nos abastece a nuestras necesidades. ¿Es claro el tema de que todo tiene que tener un lugar y el momento activo e inactivo? ¿Cómo podemos ser creativos ante eso? Bien. La tercera es las paredes, el aprovechamiento vertical que debemos tener ante esto. Las imágenes anteriores, ahí con el uso de organizadores, pueden servir mucho de tu creatividad, de crear entrepaños entre las diferentes áreas. Miren, quiero que hagan el ejercicio en el lugar donde ustedes vean que más lleno está, que más orden necesita,
háganse en toda la mitad y miren de los ojos, de la altura de los ojos para arriba. ¿Qué ven? ¿Sí? ¿Qué hay? ¿Hay una pared potencial? Como decía Diana, ¿hay un techo que de pronto se podría aprovechar? O compré un organizador, pero hasta cierto punto. ¿Qué pasa si busco uno que se pueda extender o una base y pongo ese organizador encima? Hay que ser creativos, chicos. Y eso nos puede ayudar bastante. Entonces, va al cuarto punto. De ser necesario, encuentra el organizador o el mobiliario adecuado que necesitemos para esa ocasión. Y la clave aquí es, el consejo que les doy es que la necesidad hable. Desen el gusto de empezar a vivir en ese espacio pequeño, de empezar a hacer el home office y decir, oigan, yo necesito una mesa donde sentarme correctamente. Y cuando ven que dentro de los patrones del home office ustedes también tienen una libreta o unos libros de apuntes, ¿dónde voy a depositar eso mientras trabajo? ¿Dónde voy a depositar eso mientras no trabajo? Eso les va a ayudar muchísimo. ¿Bien? Listo. El quinto es, ten cuidado con tus hábitos de consumo. Tienen que ser muy estrictos en lo que van a recibir en su casa. Yo les aconsejo siempre, así por más pequeño que sea tu espacio, crear un recibidor. ¿Qué es un recibidor? Un lugar, un espacio en tu hogar que te reciba, donde tú puedas poner tu chaqueta, tus zapatos o tu bolso. Ese ahí sería el momento activo e inactivo de esas prendas. Pero que sea ideal y pensado para que cuando yo llego, entonces llegamos a nuestra casa con objetos nuevos. Pueden ser cosas de la cocina, pues porque hay que hacer mercado, como fuimos a una fiesta, a un baby shower, volvimos y nos dieron esto de recuerdo. ¿Dónde lo voy a guardar? Los hábitos de consumo no es solamente lo que yo compro, sino que lo que adquiero y lo traigo a la casa. El mayor problema para un organizador de espacios es que yo te puedo dejar todo organizado. Pero ¿por qué es que se desorganiza? No es porque ustedes sean desjuiciados y lo quiten y lo pongan donde no es. No, eso ustedes lo crearon y fluye. Antes quedan felices por la facilidad de las cosas como se ubicaron. Llegó algo nuevo, ¿dónde lo voy a poner? Aquí. Es que esto se ve tan vacío, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Cuando reviso esos espacios que a veces tienen ciertos inconvenientes, lo que les digo es, esto no estaba, esto no estaba, esto no estaba. ¿Por qué no está? Volvemos al segundo punto. Porque no tienen un hogar o porque cuando llegaron no les asignamos un hogar. Así deberíamos llegar a ese punto de poder ser conscientes de lo que tenemos. Y al ser conscientes les vamos a dar un lugar para poder sacarle provecho a eso. Y el sexto, que va muy atado al quinto, es nos volvemos bastante exigentes en la calidad de las cosas. Ya no es cantidad, es calidad. Calidad de lo que necesitamos, de los muebles que necesitamos. No necesitamos 18 muebles. Con uno podremos ejecutar todas las tareas que queremos desarrollar dentro de esa. Bien, ahí va la reflexión. Y el último consejo que les voy a dar, ya un poco para terminar, ¿qué hora es? Sí, para terminar y cerrar ahorita con Diana, es este. En espacios pequeños no hay espacio para sentimientos o tropiezos en la comunicación. No hay espacio. Así como no hay espacio a veces para un par de zapatos más, no hay espacio para la poca y la carencia de comunicación. En un espacio pequeño, la clave de supervivencia es ser claros. Y más si vamos a estar conviviendo 24 horas con ese ser, en donde si en algún caso, digamos, viendo esta foto, no hay unas barreras que realmente nos ayuden a despejar esos momentos,
tenemos que llegar a acuerdos, cuando tú vas a trabajar, cuando yo voy a dormir o hasta qué horas, quién va a tender la cama, cómo vamos a hacer el proceso de doblar la ropa, dónde la vamos a ubicar, cuál es tu espacio de almacenamiento, cuál es mi espacio de almacenamiento. No es porque que yo tengo más, puedo guardar más y invado tu espacio, siendo que yo lo he hecho muy bien la labor de mantenerlo bien. Tenemos que buscar esos equilibrios. Por tener unos calzoncillos tirados en el piso se han visto divorcios. Uno entiende que es porque hay algo más allá, más atrás, y que es comunicación, que se puede solucionar con hablar, o sea, con hablar, con aclarar y llegar a acuerdos. Creo que lo primero es esos acuerdos con los que podemos vivir. Sin embargo, si ustedes se animaron a estar en un espacio pequeño y quieren optimizarlo, ya se pueden llevar algunas guías, algunos tips, qué tipo de mobiliario podría conseguir, dónde lo podría conseguir. También es entender, ay Dios, entender, aquí los voy a compartir, entender esa bonita experiencia que hay en vivir dentro de un espacio pequeño. ¿Cuáles podrían llegar a ser, Diana, que era algo que hablábamos la vez pasada, como esos beneficios de este estilo de vida a nivel personal y a nivel sostenibilidad, hablando? Pues una de las cosas más grandes que siento que nos duele mucho el alma y el ser es tratar de alejar las cosas que uno no necesita, pero tiene apego emocional con uno, aunque sea, digamos, un esfero o un cuadro, lo que sea, ese apego y entonces mirar en el sentido de la vida minimalista, mirar qué es lo que en realidad necesitas, en vez de tener los 10 cubiertos que tenías en tu espacio anterior y solamente tener 2 en tu espacio pequeño. Y cómo tratar de reducir lo más posible que se pueda, ¿verdad? Y cómo mirar qué es lo que en realidad necesitas en el espacio. Necesitas los utensilios, necesitas la ropa esencial, no necesitas los 50 pares de jeans, necesitas uno o dos. Entonces tratar de mirar qué es lo que tienes y ser consciente de lo que tienes, como estabas diciendo, y mirar qué es lo que en realidad necesitas versus lo que estás usando. La otra cosa es tener prioridades en las cosas y decir como, ¿en realidad lo estoy usando? O como que solamente lo estoy dejando ahí porque por si acaso lo uso de aquí algún día, tal vez lo usa. Y después ya lleva 5 años ahí quedándose y no está haciendo nada. Entonces son esas cosas que uno no se da cuenta hasta que uno se muda, entonces mirando todo lo que estás haciendo, pero en realidad si lo usaste todos estos años que estabas ahí en tu otro apartamento, o si lo vas a usar, en verdad, como hablar contigo y decir como que en realidad lo voy a usar, o va a ser otra vez otro recuerdito ahí de la esquina que nadie hace nada. Ese tema del minimalismo y los que ya han visto el perfil, todo esto de Instagram que hago, es, yo empecé a tener una vida minimalista de cierta forma obligada, no estaba dentro de mis metas de cuando quiera ser grande quiero ser minimalista, no, o sea, que se fue conectando muchas cosas, desde vivir en este apartamento tan pequeño con mi esposo, como empezar el tema de la organización, ver el tema del apego y el desapego. Para los interesados tengo en YouTube el webinar que hicimos con Nacho sobre esto, es buenísimo y lo pueden ver. Y, y dentro de todo lo que se fue dando y se construyó, el enfoque que uno le da a la vida, el valor que le encuentra a las cosas y el centrarse sobre todo en que diariamente pensar qué voy a soltar, no porque me lo obliga el minimalismo, no, sino porque realmente qué tanto
lo estoy utilizando, o sea, soltar cosas yo lo veo en el sentido de le estoy dando más oportunidad a lo que está ahí. ¿Mm? Tener más cosas, irónicamente, te va a dar menos tiempo para sacarles provecho. Y si empezamos a elaborar esa transformación que vamos dando, nos puede ir favoreciendo y nos puede ir botando ideas muy bonitas para también estar alineados con todo este tema del medio ambiente, del consumo, o sea, una cosa lleva a la otra. Y eso es lo más bonito. Por acá nos escribe Aleja, qué buenas las recomendaciones. Mayra, que muy buena la charla. Marta también, me alegra muchísimo el tema de ser minimalista, me encanta que también les guste. Y Daniela, que muy interesante. Muchas gracias por compartir. A ustedes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les voy a compartir la pantalla para dejarles la información tanto de Diana como la mía y esperarlos ver en otro capítulo de este ciclo de webinars en los cuales estaremos hablando de muchas otras cosas, muchas sorpresas, invitados vendrán más adelante. Entonces no se lo pierdan, me encanta haberlos visto, me encanta que les guste estos temas y poderlos ayudar y cualquier duda, pregunta, bienvenida sea, que eso me sirve muchísimo de inspiración para crear material más adelante para ustedes. ¿Listo? Entonces, Muchas un abrazo, gracias. ya terminamos en punto. Me encanta esa puntualidad. Muchísimas gracias a todos. Un beso grande, de verdad, de corazón, gracias. Gracias, Diana, por estar aquí, por hacer parte de esto. ¿Listo? Bueno, chao, chicos. Chao.